También quiero mencionar, por ejemplo, apologetas como Néstor Díaz, que antes del sínodo salieron a decir que este era el fin de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se iba a dividir y realmente lo que yo siento que ha salido una iglesia mucho más sólida, mucho más unida. ¿Por qué tanta gente se resiste a la verdad de admitir que estamos viviendo la pasión de la iglesia y que nuestra iglesia está en manos de modernistas? ¿Por qué se resiste? Porque son personas que creen que la iglesia está para servirlos, que la iglesia está para darles un confort psicológico. Buscan en la religión una especie de confort que les podría dar el Reiki o el psicoanálisis, pero en este caso les da la iglesia católica, que es más barata, probablemente, ¿no? Entonces, cuando se les habla de la crisis de la iglesia, reaccionan mal y dicen, no, tú debes estar equivocado porque me quitas la paz. Los sacerdotes no existen para adormecer y tranquilizar la conciencia de laicos que ni siquiera entienden qué significa ser católico. Yo quiero ir haciendo una traducción a este artículo. De nuevo, es un artículo que tengo que reconocer que me cambió el paradigma y me dio una tremenda tranquilidad y una alegría de saber que definitivamente el Espíritu Santo está con nosotros. Hay gente que cree que las puertas del infierno no prevalezcan, quiere decir que todo va a ir muy bien, aunque vaya mal, y que hay que decir que va bien, ¿no? Y que los jefes de la iglesia son como los líderes del Partido Comunista de la Unión Soviética, que mañana dicen que no existió Trotsky, que nunca existió Trotsky, que te borran, que son capaces de cambiar hasta el pasado. Estuvimos más o menos sorprendidos de que los argumentos opuestos no fueron tan fuertes como lo habíamos imaginado. Es decir, se había hecho toda una, digamos, todo un tema mediático de que más o menos los liberales tenían controlado el sínodo, todo iba a suceder de acuerdo a lo que ellos querían, y él dice que él quedó sorprendido de que los argumentos no fueron tan fuertes como ellos imaginaban. De que mucho ruido y pocas nueces. Pero lo que la gente a veces no mira, y muchas personas, como dice usted, doctor, están defendiendo lo que ha pasado ahí en el sínodo. Al cardenal Leonardo Steiner, miembro votante de este sínodo, se le preguntó sobre este tema, sobre el tema de la agenda ABCDFGJK, ¿verdad? Todas las letras que queramos ponerle. Y esto es lo que dijo el cardenal, y agregó que el Papa Francisco ha planeado que las reuniones del sínodo del próximo año sean las que aborden este tema específicamente. Así que aquí no se ha acabado el tema, como algunos están por ahí diciendo, mira, no, el Papa cerró la puerta. ¿No? Estaban esperando con ansia la caída de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica sigue en pie, ¿verdad? Y el Papa fue muy contundente, ¿eh? Es que al Papa le hicieron la pregunta y él fue contundente, esto no va a pasar, porque el matrimonio es un dogma. Cosas parecidas, entonces el peligro está en el sínodo. Lo que pasó, ya les dije cuál fue el camino de los Dubia. Okay. Lo propusimos al Papa, contestó en forma muy vaga, lo reformulamos para que era sí o no, no contestó, y en víspera del sínodo tuvimos que publicarlos. ¿Y recibieron la respuesta? La respuesta hecha por Fernando también muy vaga, que no es respuesta. Y el Papa fue muy contundente, ¿eh? Okay. Lo propusimos al Papa, contestó en forma muy vaga. Todas las reflexiones sinodales, esto es muy fuerte lo que dice el cardenal, tienen como objetivo prepararnos para aceptar la homosexualidad. Y más adelante dice, todo está cambiando y ahora debemos estar abiertos a la homosexual y a la ordenación de mujeres. Si lo analizas, todo se trata de convertirnos a estos dos temas. Hay una división entre católicos conservadores sobre la realidad de lo que sucede en el sínodo de la sinodalidad. Están los apologistas antiprotestantes, quienes están en un estado de negación completa sobre las advertencias de importantes cardenales y teólogos sobre el giro del Vaticano hacia el nuevo liberalismo relativista del pecado. Pero hay otro grupo de creadores de contenido católicos, mucho más serios, como el canal de Luis Román, el sacerdote Juan Raso y los sacerdotes del canal La Sacristía de Vendée,
que están advirtiendo sobre los cambios de doctrina en la Iglesia. Estos creadores de contenido, juntos suman más vistas y suscriptores que el grupo de los apologistas antiprotestantes, por lejos. Esto puede deberse a que, a diferencia de los garroteros, no buscan negar la realidad, y muchos católicos que aman su fe, verdaderamente están preocupados buscando información del tema. Hace 3 semanas, junto al profesor Néstor, describimos de forma certera lo que estaba ocurriendo en el sínodo de la sinodalidad, y lo que habría de suceder en el futuro. Del sínodo surgen cambios. O sea, no es un concilio que de esa deliberación y de esas votaciones que existen surgen documentos dogmáticos. Pero sí, esas votaciones que ocurren en los sínodos repercuten a través de los años en algunos cambios. Como te decía, este proceso tiene 4 fases. Ahora estamos en la fase 3. El año que viene se van a juntar nuevamente en el Vaticano y se prevé que la fase 5 ya sea todo lo que es la implementación de una iglesia sinodal. Es lo que quiere Francisco, ¿no? Es lo que está anunciando Francisco. Y obviamente el que lee entre líneas se da cuenta de lo que está tratando de hacer Francisco, pero también tenés otros católicos conservadores que no se dan cuenta. Y obviamente que los personas como Müller, como Strickland, el obispo Strickland de Estados Unidos, de la diócesis de Dallas, los 5 cardenales que le mandaron las dudas, como el cardenal Burke y otros, se dan cuenta de cuál es el cambio que se está sugiriendo y están tratando de advertir esto que sucede. También describimos que el sínodo no terminaría este año, ya que habría una siguiente sesión en 2024, y basados en eruditos católicos como Müller, cardenales y sacerdotes, evidenciamos que el llamado del Papa a escuchar al Espíritu Santo en este sínodo, en conjunto con la frase de ser un camino sinodal, o una iglesia sinodal a futuro, implicaba que el cambio para la aceptación oficial de las bendiciones homosexuales, ocurrirían muchos años después. Pueden ver ustedes, el encabezado dice, el cardenal Müller dice que algunos están utilizando el sínodo sobre la sinodalidad para preparar a la iglesia a aceptar enseñanzas falsas. ¿Puede dar un ejemplo de cómo los organizadores del sínodo entendieron que el Espíritu Santo estaba obrando? Respuesta: sí. Uno de los oradores asignados, que está influenciado por esta ideología LGBT, habló de un familiar que era bisexual, que se suicidó. Y la conclusión fue que la iglesia debe estar abierta no a estas personas, sino a la ideología. La ideología tiene la culpa de esto, pero no podemos resolver cuestiones y problemas teológicos a través de la emoción. Esto solo es hablar emocionalmente del Espíritu Santo, y nos dijeron que no hay que hacer controversias, que hablar fuertemente en contra de cualquier cosa no es posible, o uno se estigmatiza como enemigo del Espíritu Santo. O sea, no se les permite rebatir las ideas de otros. Si alguien dice un error doctrinal o otro tipo de errores, no se le puede rebatir, porque según esto no va bien con la espiritualidad del sínodo. Esto va a servir como una base, el sínodo, como una base en donde, como vuelvo y repito, sería el Espíritu Santo, esta idea del Espíritu Santo hablando, siendo el protagonista de este sínodo. Pero más importante, es que hoy efectivamente existe la bendición a parejas homosexuales católicas, en muchos países del mundo, no solo Alemania, que es el caso más conocido. Ninguno de los obispos que permiten estas bendiciones, ni los sacerdotes que lo realizan serán excomulgados, y las respuestas vagas del Papa hacia los cardenales, les otorga un marco legal al cual apelar, que es el discernimiento pastoral para cada caso. Hoy es una realidad, de que en la misma iglesia, tienes 2 doctrinas distintas, sin que ello implique un problema real. Entonces se alegran porque no menciona a los LGTBIQ. Yo me entristezco porque no los menciona, porque debería mencionarlos para condenar esa ideología y para reafirmar la doctrina moral sexual católica que salva contra la revolución sexual que mata. Porque no están casados, no, ellos están en pecado porque lo que hacen es una aberración contra natura. Eso es lo que hay que decir, y no se atreven a decirlo porque están apostatando, lamentablemente. No quieren predicar la verdad de Cristo. Y esto no se ha acabado. Eso es todo lo que yo quiero decirle a la audiencia ahora. No se crean los cuentos de muchos por ahí. Mira, no mencionaron nada de esto. No, esto es para el año que viene. El cardenal Sandoval, uno de los 5 cardenales, afirmó que este sínodo
sigue al sínodo alemán. El sínodo de Roma sigue al sínodo alemán, cosa que ustedes no saben. Sigue al sínodo alemán, hasta en el nombre. El sínodo alemán se llama Der Synodale Weg, el camino sinodal. Y tiene todos esos errores en la agenda, ya está viendo desde hace mucho tiempo, todos esos eran públicos. Pues todo eso está también acá en el sínodo de Roma, que también le llaman camino sinodal. Sí. Y como es camino, apenas se empieza a caminar. El sínodo alemán va a tener otro periodo, también el de Roma. Antes... El sínodo entonces, tal y como lo presentan en el Vaticano, como un proceso a una iglesia sinodal, conlleva una relativización completa en el romanismo, algo que sin dudas ya ha ocurrido a través de su historia. Pero nadie sabe exactamente el significado de lo que sería una iglesia sinodal. Esto lleva evidentemente a contradicciones. Cuando dice, este sínodo es caminar juntos. Independiente de lo que caminar juntos signifique. Independiente de lo que caminar juntos signifique. Es curioso, ¿no? Pero una de las cosas que dice el documento sinodal que no puede ocultar, este documento de la primera fase sinodal, es que muchas personas no saben qué es la sinodalidad. Y por eso se pide que se haga una comisión de teólogos para definir qué es la sinodalidad. Es decir, se embarcan en un barco que no saben a dónde va. ¿Por qué? Porque al final alguien sí sabe a dónde va ese barco, pero no quiere decirlo, ¿no? Y quiere seguir teniéndonos de tontos para no definir las cosas, oscurecerlas incluso, hacerlas aún más confusas y llevarnos a un puerto, y en algún momento ahí se quitarán la máscara y dirán, en efecto, hemos convertido a la Iglesia Católica en lo que el abad Georges de Nantes, un francés que fue uno de los primeros en resistir en los tiempos de Pablo VI, que dijo, el movimiento de animación espiritual de la democracia universal, es decir, una religión de la ONU, una religión de la Agenda 2030, que sea como una especie de espiritualidad muy vacía. Se celebró el Concilio Vaticano II. El documento fundamental que formuló fue sobre la Iglesia, la Lumen Gentium. Sí. Dijo allí que la Iglesia sinodal, ese documento no dijo. No. Formuló el Catecismo de la Iglesia Católica de Juan Pablo II. Dice allí que la Iglesia sinodal no dice. Se formuló el nuevo Código de Derecho Canónico del 83. Dice que la Iglesia sinodal, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la sinodalidad estuvo por 2000 años escondida, que no se la conocía? Y ahora la Iglesia sinodal, la Iglesia sinodal, ahí está el peligro. Dense cuenta que el rey está desnudo, alguien lo tiene que decir. Creo que el punto de acuerdo, que es lo que dijo este hombre Fernando Casanova, es que el catecismo se puede cambiar, pero las escrituras, lo bueno es que las escrituras no la pueden cambiar. Y él concluye ese tweet diciendo que si a sus seguidores, si ustedes quieren creerle, bueno, allá ustedes, yo no le voy a creer. Entonces, volviendo él mismo como a la sola escritura, como la única infalible e inamovible, no verdad que revelada por Dios. Todo pasará, mas mi palabra no pasará. Entonces la palabra de Dios infalible va a perdurar siempre. La Iglesia, como en otros tiempos, está dividida, y nuevamente en un proceso de cambio de doctrina, y con católicos que buscan semánticamente arreglar el discurso para autoengañarse.